Ok, entonces, como decíamos, vamos a ver el tema de escala de pH y densidad. Primero, bueno, vamos en este día, digamos, a ver dos temas. El tema del pH y la densidad. Hablar de pH, el término pH refiere primero la palabra pH significa potencial de hidrógeno. El concepto como tal de la palabra P minúscula y la H mayúscula significa potencial de hidrógeno. De una u otra manera, nos está indicando la concentración de iones hidrógeno que pueden estar presentes en una solución. Eso es un primer concepto, un primer acercamiento al concepto. De una u otra manera, si hay teoría, y yo creería que es así, si manejamos el concepto de que nos referimos a la concentración, a esto, miren, a la concentración de iones hidrógenos que puedan estar presentes en una solución. La diferencia es que, como tal, los iones hidrógeno no los encontramos en solución, sino más bien que se encuentran como iones hidróneos. Eso significa H3O y un signo más. Eso es más o menos como lo encontramos, pero la expresión práctica de los iones hidrógeno es de esa manera. ¿Sí? Nada más el signo H que refiere a hidrógeno y el signo positivo que indica la pérdida de su electrón del ion hidrógeno. A ese es el que nos referimos con el pH. Y la concentración de este ion en una sustancia, entre mayor concentración, mayor cantidad haya de iones hidrógeno en una sustancia, es una sustancia ácida, ¿ya? Creo que un ejemplo muy típico y que todos conocen es el limón, por ejemplo. Todos de alguna u otra manera han probado limón y han sentido el sabor ácido. Y lo que están sintiendo ese sabor ácido refiere a la alta concentración de iones hidrógeno que están en ese jugo de limón, ¿ya? Ciertamente hay que decir que no es que la sustancia, que lo que hay en el limón, en el jugo de limón es iones hidrógeno, sino más bien lo que hay son sustancias ácidas que en una solución líquida se forman los iones hidrógeno. Se ioniza la sustancia, el compuesto químico conocido como ácido cítrico que forma el limón, por ejemplo. Al ionizarse queda libre lo que es el ion hidrógeno y ese ion hidrógeno es el que da el sabor ácido por ejemplo, a ese jugo de limón, ¿ya? Y que es altamente ácido. Y vamos a ver ese ejemplo. Entonces, eso es el concepto, ese es un poquito entender a qué nos referimos cuando hablamos de pH. Entonces, para medir esos niveles de acidez, esos niveles de la concentración de iones hidrógeno en una sustancia, en un líquido, lo hacemos a través del pH, ¿ya? El pH es un valor que vamos a usar para indicar si una sustancia es ácida o es alcalina. Bueno, licenciado, nos está hablando de acidez y hoy habla de alcalinidad. ¿A qué nos referimos con alcalinidad? Primero hay que decir dos cosas. Por ejemplo, así como se forma el ion hidrógeno, se forma otro compuesto, por ejemplo, que se llama el ion oxidrilo, también conocido más fácil como OH negativo. Del agua, por ejemplo, el agua destilada, agua pura. Si alguien, por ejemplo, que sepa de química, que me diga la fórmula química del agua. Quiero escucharle. ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Perfecto. Vean, dice H2O, ¿ya? ¿Qué significa H2O? Significa dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno, ¿sí? Eso significa dos átomos de hidrógeno, H2, y un átomo de oxígeno forman lo que es el agua. Pero el agua destilada, como tal,
que solo está formada por H2O en su estado líquido, se ioniza. ¿A qué nos referimos cuando se ioniza el agua? Ahorita les explico ese punto, porque para mí es importante para que entendamos este concepto. Lo que pasa es lo siguiente, si ven ustedes en la presentación, aparece por ahí el ion oxidrilo, ¿ya? El ion oxidrilo es este, ¿verdad? Este que está acá, que tiene, si ustedes lo ven, tiene lo que es una carga negativa. Tiene una carga negativa que está aquí. Y el ion hidrógeno tiene una carga negativa. Si ustedes ven, este OH, ¿ya? Este ion oxidrilo, literalmente se ha quedado con el OH es un átomo de hidrógeno más un átomo un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, oxidrilo, y el signo negativo significa que le han quitado el único electrón del hidrógeno, ¿ya? Por eso el ion hidrógeno queda con signo negativo, positivo, y este con signo positivo, eso significa que ganó el electrón, en este caso por la electronegatividad del oxígeno, se lo ganó al hidrógeno. Y así, eso es ionizarse, o sea, si usted ve una sustancia, ¿cómo les puedo decir? El agua, por ejemplo, agua pura, lo que va a ver ahí es una sustancia neutra que tiene la misma cantidad de iones hidrógeno y la misma cantidad de iones oxidrilo, ¿ya? Entonces, eso es una sustancia neutra, pero si hubiera una sustancia que tuviera más iones OH negativo, significa que a esas sustancias son las que le llamamos nosotros sustancias alcalinas o sustancias básicas, ¿ya? Sustancias alcalinas o básicas. Y esas sustancias básicas o alcalinas, por ejemplo, las podemos encontrar en casa. Por ejemplo, cuando usted tiene acidez estomacal, pregunto yo, ¿qué le dan para quitarse una acidez estomacal? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué medicamento nos dan para la acidez? ¿Qué? Bicarbonato de sodio. Exacto. Le dan bicarbonato de sodio. Alguien puede decir, licenciado, no, a mí me dan un Alka-Seltzer, a mí me dan una Salandros. Es casi igual. Es lo mismo. ¿Ya? Para neutralizar la acidez, nos dan una sustancia alcalina. ¿Ya? Y con eso rápidamente nos pasa esa acidez estomacal. Entonces, ahí están los dos conceptos. Con el pH podemos medir si una sustancia es ácida o es una sustancia alcalina. Ya vamos a saber por qué. Ya en este caso en casa, sustancias alcalinas que se usan a diario, por ejemplo, los jabones, la lejía, los detergentes, la mayoría de esas sustancias son sustancias alcalinas. El pH, como decíamos, es el potencial de hidrógeno. Referimos a la cantidad de iones hidrógenos presentes en una sustancia. Y la escala de pH es una forma de expresar en números, porque hay que decirles que la cantidad de iones hidrógeno o ese potencial de hidrógeno que se mide, la cantidad de iones hidrógenos presentes en una sustancia es sumamente pequeña, pequeñísima. Por tanto, se ha inventado, no les voy a decir que realmente quién lo inventó, porque eso no lo tengo acá en la presentación y no era el punto, sino más bien entender el concepto, es que es logarítmica. La variación de pH en una unidad es en un sentido o otro, y la de variación es logarítmica porque es 10 veces. Cada variación de pH es una variación de la concentración de iones hidrógeno 10 veces, ¿ya? Eso significa, por ejemplo, si ustedes ven la escala que tenemos acá, vean, esta escala que está acá, que les he puesto, que va, esta que está acá. Si ustedes ven, esta escala va de 0 a 14, ¿de acuerdo? Y tenemos en medio agua destilada, que yo les decía que ahí hablamos de sustancias, que como el agua destilada que tiene la misma cantidad de iones hidrógeno y la misma cantidad de iones oxidrilo. Entonces, cuando la variación, por ejemplo, acá tenemos un pH 6 y baja a un pH 5, la cantidad de iones hidrógeno, por ejemplo, en el pH 6, hay que decir que las sustancias
Entre más baja el pH, son más ácidas, lo cual significa que si tenemos una sustancia de pH 6 y luego otra sustancia que tiene pH 5, la cantidad de iones hidrógeno de la relación de la de 6 a 5 son 10 veces la cantidad, 10 veces mayor, digamos, tiene el pH 5, la sustancia, en relación a la sustancia que tiene pH 6. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de lo que es en la parte de la variación logarítmica de la cantidad de la concentración de iones, como les digo en este caso, de los iones hidrógeno. Entonces, como decimos, el pH, su progresión es aritmética, variando más o menos 10 veces el pH. Y la progresión geométrica es normal, va en decimales, la progresión decimétrica geométrica de la concentración de los iones hidrógeno, pero la progresión del pH va en relación a 10 veces. En relación a 10 veces se ha armado esto que ustedes ven acá. Miren, esto que ustedes ven acá refiere a eso. Bueno, ese es el concepto y decimos acá, si ustedes pueden ver en esta imagen, por ejemplo, que tenemos acá, ustedes pueden ver este punto, por ejemplo, que tenemos las escalas. Vamos, una escala que va de 0 a 7, decíamos que el agua es neutra. No es ni ácida ni alcalina, pero nos referimos, insisto, a agua pura. Nos referimos a agua, ¿cómo les puedo decir? A agua H2O como tal. Y luego pueden ver sustancias que son ligeramente ácidas. Por ejemplo, tenemos la leche cruda como tal es ligeramente ácida. Y ahí entra en juego lo que nosotros llamamos la importancia del pH en las mediciones en la industria láctea, por ejemplo. El pH en la industria láctea es un factor, es un parámetro a medir y que lo establece la normativa aplicable a la leche cruda para decidir si se acepta o no una leche para procesamiento. Porque el pH de la leche, ustedes pueden ver, está más o menos, dice la teoría, dice la norma que tiene que estar 6.5, 6.7 de pH, ¿ya? Ese es lo que debe de estar. Si está más bajo, por ejemplo, hay un problema. Si está demasiado bajo, significa que esa leche está demasiado contaminada y que pues seguramente no va a ser, ¿cómo les puedo decir? Apta o no va a estar en condiciones para que sea procesada para elaborar productos, por ejemplo, ¿ya? Y si tiene un pH más arriba del nivel del 6.7, que es normal, también indica que la leche no es normal, ¿ya? No es normal. Eso puede significar que la vaca, por ejemplo, tiene mastitis y hay una alta concentración de células del sistema inmunológico de la vaca que hacen que los niveles de pH tiendan a subir. Entonces, por eso medimos el pH, por eso es ¿cómo les puedo decir? Es una medición bien básica que se hace con un aparato muy sencillo que solo introduce usted el pHímetro en la leche y él solo le va a ir marcando. Y cuando se estabiliza la lectura, eso es lo que usted va a anotar en su cuaderno de trabajo o bitácora de laboratorio. Entonces, este es un parámetro que se usa. Un pHímetro es un aparato un equipo de laboratorio de rutina que debe existir. Luego, si ustedes pueden ver, muchos de los productos alimenticios que existen en el mercado también se controla el pH. Por ejemplo, los refrescos de cola, los jugos que hablan ahí que son, la mayoría de jugos de naranja u otro tipo, la mayoría son ácidos, ¿ya? Y se debe de controlar. El vinagre como tal es ácido. Cuando se hacen curtidos para comercialización, se juega con el vinagre o con el ácido cítrico para bajarle la acidez a ciertos niveles como está establecido una normativa, y eso se debe de cuidar y se debe de medir, ¿ya? El jugo de limón, ustedes pueden ver, es altamente ácido. El ácido de las pilas es el que es un poquito más, mucho más ácido.
Y pueden ver las aguas, por ejemplo. Aquí el agua destilada, agua pura, es neutra, pero la lluvia normal es ligeramente ácida. Y luego, como tal, en zonas con una alta concentración de smog, ciudades como el México DF, por ejemplo, ahí sucede el fenómeno de las lluvias ácidas por alta contaminación del ambiente, del aire, sobre todo. Luego, pueden ver del neutral del 7 hacia arriba, entre más va subiendo el valor, son sustancias más básicas, más alcalinas, y aquí encontramos lo que nos comentaba su compañero, el bicarbonato o dicarbonato de sodio, y tenemos el agua del mar, es ligeramente, bueno, es alcalina, y aquí aparecen sustancias altamente alcalinas. La mayoría son sustancias que se usan como desinfectantes, que es el amonio cuaternario, por ejemplo. Esta sustancia es, hoy con la pandemia, hoy con el COVID, se ha vuelto muy común el uso del amonio cuaternario. Igual el cloro, es como hipoclorito de sodio o cloruro cálcico, son sustancias alcalinas. Y aquí aparece la lejía, que es también altamente ácida, si ustedes pueden ver, y aquí pueden poner los detergentes que usamos en casa, todos esos son sustancias alcalinas. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto, eso es lo que les quería explicar en relación a este concepto de lo que hablamos nosotros como lo que es el pH y su uso. De una u otra manera, el uso va en relación a que hay que medírselo. Es un parámetro que se debe medir a la leche cruda. En algunos productos, por ejemplo, yogur, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, que consumen yogur, un yogur es ligeramente ácido. ¿Ya? Un parámetro de calidad a la hora que estamos elaborando yogur, por ejemplo, es obtener un pH de 4.5 para decir que el yogur ya está listo para seguir a un siguiente paso, porque el yogur, ustedes muy bien sabrán, un yogur se fermenta. Dice el conocimiento popular, dice la gente, el yogur es leche cortada. Y sí, es leche cortada, solo que lleva estabilizadores, lleva otras sustancias que le dan la textura. Es leche cortada que se pone a fermentar, se pone a cultivar la bacteria, una bacteria láctica beneficiosa para la salud, y esos son los que bajan el pH a un nivel aceptable para terminar de elaborar el producto. En este caso, los niveles de pH hablamos de 4.5, por ejemplo, y ese se debe de cumplir para obtener un yogur con un sabor y ¿cómo les puedo decir? Y un nivel de acidez aceptable, ya característico del yogur. Y así vamos a encontrar otras sustancias que cumplen con esos parámetros. Ok, entonces, ese es el pH. No sé si tienen algún comentario, duda con respecto a este tema, para luego explicarles ahorita los ejercicios que vamos a trabajar. Ok. Bueno, miren, los ejercicios van a ser bien básicos, va sobre todo en relación al uso de lo que es las calculadoras. Si por ahí la tienen a la mano en casa, búsquenla para que la saquen, ¿ya? Si alguien dice, licenciado, yo no tengo, pues no se preocupen, vamos a usar una calculadora en línea, ¿ya? Para que la puedan usar. Entonces, pueden ver ahí donde dice fórmulas. Las fórmulas que aparecen ahí son las que vamos a usar para resolver los ejercicios de este tema. Si ustedes pueden ver, la primera fórmula dice pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Ahí, nada más, en la calculadora es de meter tal cual como está la fórmula. Y donde está la concentración, donde están los corchetes, no va a poner eso, sino más bien va a colocar la cantidad de la concentración de la sustancia. Ya, en este caso de la concentración de los iones hidrógeno. Luego, el pOH, si ustedes se fijan, es la misma fórmula. Ahí solo dependerá del ejercicio que estemos usando. El ejercicio que les pide, si les pide pH o les pide pOH, si va a ser la fórmula que van a usar. Luego tenemos la siguiente fórmula, que tiene que ver con la escala de pH. La escala de pH, vean, dice 14. Nuestra escala de pH va de 0 a 14. Entonces significa que al sumar pH más pOH,
en una sustancia tiene que darnos un valor de 14, ¿ya? Entonces, si conociéramos nosotros, a partir de esa fórmula, si conocemos, por ejemplo, el pH, despejamos la fórmula. Si se fijan, lo que estamos haciendo acá es despejar la fórmula. Está aquí normal la fórmula y aquí despejamos pOH. Cuando conocemos pH, por ejemplo, despejamos pOH y pasa pH que está acá sumando, pasa a restar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si conocemos el pH, solo utilizamos esta fórmula y donde está pH vamos a colocar el valor de pH y vamos a hacer la correspondiente resta. Y el valor va a ser lo que conocemos como pOH. Si nos dieran y conociéramos los niveles de pOH, usted solo va a restar, va a sustituir el valor de pOH y se lo va a restar a 14. Y el resultado que nos dé va a ser el pH. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los ejercicios? Y esos están acá. Entonces, en este ejercicio, ya les tengo aquí uno resuelto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes tienen, insisto, las calculadoras que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tienen que buscar, vamos a colocar el signo menos. Signo menos, y luego buscan lo que es el símbolo del logo, que miren que está acá. Este que está aquí, no sé si ahorita se alcanza a ver, que está acá, este. A ese le vamos a dar, lo escribimos y ya nos queda ahí, ¿vean? Luego, ahí vamos a poner paréntesis, los paréntesis, ¿ya? Ponen los paréntesis, que en el caso de las Casios, está acá, miren, aquí están los paréntesis, aquí, abren paréntesis y ponemos la cantidad. En este caso, lo vamos a hacer con los exponentes. Usted puede poner la notación científica, perdón, de 2 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y si no pueden poner los decimales, si no pueden poner la notación científica. Pero es mejor poner la notación científica, esta que está acá, de 2 por 10 a la menos 5. Ustedes solo ponen 2, el por, y luego van a ver este símbolo, miren, en sus calculadoras. Ese símbolo que va así, miren. Así va. Entonces, a ese le vamos a apretar. Perdón, nos hace falta poner 2 por 10 y luego el símbolo que les estoy diciendo que está acá. Este. Lo apretan y luego vamos a hacer, ponemos el signo menos y luego ponemos el 5 y cierran el paréntesis. Tiene que quedarles la fórmula de esta manera. Miren, ahí está. El menos logaritmo por 2, perdón, menos logaritmos, ponen lo que son el símbolo del paréntesis, abren paréntesis y ponen el 2 por 10 y luego el símbolo que les estoy mencionando, ¿ven? Este. Y luego le ponen el menos y ponen después el símbolo y cierran con el paréntesis. Teniendo la fórmula, el símbolo este significa exponentes, para expresar los exponentes. Luego, simplemente, cuando ya está la fórmula colocada, solo lo que le vamos a dar es, le vamos a dar lo que es igual. Y pueden ver acá, ahí está el resultado, nos está dando el 4.69. 4.69. ¿Ya? Les va a dar el 4.69. Ese es, insisto, con la
calculadora. Licenciado, pues yo no tengo calculadora, ¿cómo le hago? Bueno, mire, tenemos también calculadoras en línea que funcionan de la misma manera. Entonces, para los que no tienen calculadoras, ahorita lo vamos a hacer con una calculadora en línea. Yo ya creería yo que comprar una calculadora, pues ya no es tan necesario. Si ustedes se fijan, la calculadora que les voy a mostrar es literalmente la misma calculadora que hemos estado usando. Permíteme que se me salió. Okay. Ahí tienen la calculadora. Entonces, lo mismo que les dije, vean, esto funciona de la misma manera. Colocamos acá, si ustedes se fijan, ponemos el signo menos, luego low, que está por acá, ponemos nuestros paréntesis, ya nos da los paréntesis acá, y ponemos 2, ¿sí? Vamos a poner un solo los paréntesis mejor. Ponemos el paréntesis y ponemos 2, el por, que en este caso es el asterisco, por 10, ¿ya? 2 por 10, y ponemos el signo exponente, que es este, y le ponemos el signo menos tal cual, le ponemos 5. Y luego cerramos paréntesis. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula, es la misma que tenemos en la Casio, y luego le damos calcular. Si ustedes se fijan, ahí tienen el resultado, tenemos el mismo valor, la misma cantidad. En este momento les voy a dejar en el chat el link para que lo puedan ustedes descargar. Perdón, puedan abrir la página en línea y puedan trabajarlo desde su teléfono o computadora que tengan. ¿Preguntas con esto? Buenos días. Buenos días, dígame. En caso de que, los ejercicios lleven diferente fórmula, ¿cómo sabremos cómo aplicarla o solo ocuparíamos la primera fórmula? ¿Cómo diferente fórmula? Las fórmulas que usted dio en la guía, las que están en... Sí, porque ahorita les voy a explicar cuando si les doy la cantidad, les doy el pH y hay que contar el pOH. Eso les voy a explicar ahorita, no sé si a eso se refiere. Ah, sí, ya, pues todavía falta. Sí, solo estoy de esta parte y luego pasamos a eso. Ah, bueno. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos y les explico la siguiente parte de la guía. En la siguiente parte de la guía, si ustedes se fijan aquí, en los paréntesis pueden colocar la notación científica, que es esta, o poner el decimal. ¿Ya? Y aquí igual, miren, aquí tienen notación científica también, en estos. Y aquí está lo que ella me preguntaba a sus compañeras. Aquí hoy vamos a explicar cómo se va a usar cuando les dé pH. No le voy a dar concentración, sino le voy a dar pH o le voy a dar pOH. Y aquí está el ejemplo. Mira, aquí está uno resuelto ya. ¿Ya? Si ustedes se fijan, dice calcular la concentración de iones hidrógeno y iones oxidrilo, si se tiene. Tenemos el pH. ¿Ya? Entonces tenemos la concentración de iones hidrógeno, expresadas como pH. Si se fijan, vamos a usar esta fórmula, donde 14
es igual a menos pH menos pOH. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer nada más es una simple resta, lo que les comentaba. Aquí aparece, este es el pH, solo vamos a sustituir el 4,8, lo ponemos acá, miren, y luego hacemos la correspondiente resta. Al hacer la resta, vamos a encontrar 9,2, que son nuestro pOH. Eso sería la fórmula de resolver esos. Si en el caso les diera pH, por ejemplo, como está acá, en este caso la diferencia sería, sería nada más, como les digo, es en vez de buscar, miren, en vez de buscar el pOH, voy a utilizar la misma fórmula con la diferencia que me interesa nada más, en este caso, ya me dan el pOH. Entonces acá voy a colocar afuera, voy a poner pH, ¿ya? Porque eso es lo que no sé. Y aquí voy a poner pOH en la fórmula y luego solo sustituyo. Ya es una simple resta. Eso significa que voy a restar, por ejemplo, a 14 le va a restar, permítame que quiero ver cuál estoy explicando. No, tengo que explicar este sería. Cuando conocemos el pH, el pOH, tenemos un pOH de 5,1, lo que significa que hay que restarle este valor a los niveles al 14, la escala de pH. Entonces solo significaría que usted va a restar 14 menos 5,1 y el valor que encuentre va a ser su pH, porque ya hemos encontrado en este caso, ya nos dan el valor de pOH. Eso sería. No sé si estamos claros con ello, que estos son un poquito más sencillos, son simples restas. Insisto, si yo les doy pH, entonces van a buscar pOH, ¿ya? Si les doy pOH, entonces en vez de decir acá pH, acá va a decir pOH, ¿sí? Aquí va a decir pOH y aquí va a estar pH. Y hacen la simple resta. Y van a encontrar el valor de pH. ¿Estamos claros? O si hay alguna duda, esto les escucho ahorita. Dígame, Ru. Ok, bueno. Buenos días, licenciado. Dígame, le escucho. Sobre los ejercicios, ¿sería 14 que siempre vendría o sería otro número? Siempre 14. Acuérdense que la escala de pH siempre va de 0 a 14. Siempre va a ser así. Siempre va a ser 14. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. Angie, no sé si ese es su nombre, pero le digo Angie. No sé si con eso estamos claros ahí, la duda que usted tenía. Sí, Muy bien. gracias. Bueno. Entonces, vamos entonces Licenciado, perdón. Dígame. ¿Cómo ingresar notación científica a la calculadora? Si me hace el favor. ¿La quiere que se le explique con la calculadora o con la calculadora en línea? Con la calculadora en línea, porque la otra no la logro ver desde mi celular. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos ahorita a cambiar la imagen. Lo que estamos presentando. Ok, mire, la notación científica la tenemos acá. Lo que les decía yo, lo que van a hacer es colocar el signo menos, luego buscamos low, y aquí comenzamos con la notación científica. Miren, primero colocamos el paréntesis. Luego, normal ponen el 2, en el caso que vamos a hacer ahorita, por, que sería en este caso el asterisco, ponemos por 10, ¿ya? Y luego ponen el símbolo que corresponde al exponente, que es este.
¿ya? Luego le ponemos el signo menos. Le ponemos signo menos y ponemos 5. Y luego cerramos paréntesis. Esa sería la notación científica, señor. Esta que está acá. No sé si más o menos eso es lo que usted me estaba preguntando ahorita. ¿Estamos ahí? Sí, sí, gracias. Ok, luego solo le van a dar a calcular y, bueno, ya tienen el dato aquí abajo, el valor. Ok, entonces, esta calculadora es interesante porque si ustedes pueden ver, nos muestra el paso a paso para que usted pueda ir resolviendo esto, ¿cómo les puedo decir? Casi manual, vean los datos, cómo se expresan también de manera, la expresión del decimal este. Es muy interesante y cómo va resolviendo hasta darle lo que es el símbolo positivo. Ok, bueno. Entonces, estamos ahí. Si alguien tiene alguna otra duda del tema de pH, escala de pH, pues les escucho. Y si no, pasamos con el tema de densidad. Ok, vamos con el siguiente tema. Bueno, entonces, con el tema de densidad, hablamos de un concepto que se usa mucho en la industria de alimentos. Se usa mucho en la industria de alimentos. Se hacen mediciones de densidad muy frecuentes, ¿sí? En diferentes áreas y diferentes aspectos. Por ejemplo, en la industria, si ustedes se fijan, láctea, por ejemplo, se hace mucho lo que son las paletas, por ejemplo. Para darles consistencia, forma, y que se congele una paleta, se les puede decir pilas de enfriamiento, pilas de congelamiento de paletas, y están hechos de salmuera, sal mezclado con agua, una alta concentración de sal, para que esa agua nos baje los niveles de congelación, y se mide su densidad. Y nos interesan los valores de densidad que lleva esa agua para que alcancemos los niveles de congelamiento que necesitamos para hacer las paletas. Entonces, pero nosotros como tal, la usamos sobre todo igual en leche cruda. En leche cruda tenemos un aparato que se conoce como lactodensímetro, este que ustedes ven acá. ¿Miren? Este es el lactodensímetro. Este aparato nos sirve para medirle la densidad a la leche cruda. ¿Ya? Entonces, lo van a usar cuando estén con nosotros y hagamos práctica. Pues, en mi caso, yo les doy el módulo de química. Sí, bueno, se los daba porque ya algunos de sus compañeros les he compartido a uno le he dicho nada más que, pues por motivos de trabajo yo me voy a retirar de la universidad este año, ya no voy a estar en el laboratorio, pero por eso digo, yo les explico el tema de laboratorio y usamos 2, 3, 4 veces, tienen que usarme ese aparatito, es muy sencillo su uso, pero el resultado que obtengamos es de mucha importancia para interpretar si la leche está en condiciones normales. Ya les voy a explicar más a detalle a qué nos referimos con ello. Entonces, en el ámbito de la química y de la física, la densidad es una magnitud que va a reflejar, o el vínculo que refleja la relación que existe entre la masa y la densidad de una sustancia. Entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Ya? Entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Ya? Esos dos elementos son los que están relacionados. O sea, densidad es una relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Ya vamos a explicar eso. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de densidad es el kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento del tema del sistema internacional? Aquí nos interesa el kilogramo por metro cúbico. Y ahí está conocido por los símbolos kg, fleca, m exponente 3, m al cubo. Entonces, esto se expresa de esa manera, aunque los niveles
de densidad, el parámetro de densidad en la leche cruda y está establecido en la normativa aplicable, se usa lo que se llama la densidad en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? O gramos por ml. Esa es la unidad que usamos, ya un submúltiplo de la unidad. En este caso hablamos del kilogramo por metro cúbico. Entonces, esta es una propiedad característica de las sustancias y depende, ya decíamos, de la masa y del volumen, de esos dos valores, correspondiente a una determinada cantidad de materia. O sea, ven acá, mientras mayor sea la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen, mayor será la densidad de esa sustancia y viceversa. Eso significa, por ejemplo, usted en casa haga una salmuera, mezcle azúcar con agua, por ejemplo, póngale a un vaso una cucharada de azúcar, lo mezcla y luego lo mezcla bien hasta que el azúcar desaparezca y luego le mide la densidad y le va a dar un valor de densidad, X. Pero si a ese vaso usted le pone el doble de agua y le vuelve a medir la densidad, le va a bajar a la mitad, ¿ya? Le va a bajar considerablemente los niveles de densidad. Pero si al contrario usted le pone otra cucharada de azúcar y lo disuelve hasta que se disuelva bien y le mide la densidad, le va a subir considerablemente, ¿ya? Entonces a eso se refiere cuando dice, mientras mayor sea la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen, mayor será la densidad de esa sustancia y viceversa, ¿ya? Eso significa mayor la cantidad de materia. En este caso hablamos ustedes muy bien sabrán que cuando hablamos de soluciones hablamos de dos aspectos, de dos elementos que forman una solución básica, formada por un soluto y por un solvente, donde el solvente representa el volumen y donde el soluto representa la masa. Y entre más aumente el soluto, va a aumentar más la densidad, pero entre menos soluto va a disminuir la densidad. Entonces, ese es un concepto clave, hay que manejarlo, hay que conocerlo, porque nos va a ayudar a interpretar los valores de densidad en la leche cruda. Y otro principio básico, porque es una relación masa-volumen en una sustancia, es ese valor de densidad es constante. ¿A qué nos referimos que sea constante? Miren, usted puede medirle la densidad a un barril de agua, por ejemplo, y le va a dar un valor. Luego agarra usted en un vaso de ese mismo barril agua y les tiene que dar el mismo valor, ¿ya? El mismo valor, porque es el valor, la relación masa-volumen es un valor constante. La clave está si una sustancia de un soluto que tiende a sedimentar e irse al fondo de la mezcla, del líquido, entonces la clave es que usted homogeniza, mezcla para luego medir la densidad, para que no reportemos resultados erróneos. Entonces, tenemos acá ese concepto de densidad. No sé si se comprende la idea o hay alguien que tenga alguna duda o explicación o algo que quieren que le profundice más. Ok, entonces miren, ya decíamos densidad, por tanto, va a ser igual a masa-volumen, ¿ya? O D igual a M, el símbolo que significa división, volumen. Podemos despejar, en este caso, masa, por ejemplo, para que nos quede, al despejar masa, nos va a quedar igual a densidad por volumen.
Decíamos, ¿por qué es importante conocer este concepto y aplicarlo en la industria láctea sobre todo? Y les decía que era un parámetro de calidad de la leche cruda. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué es importante? Vean, lo importante está porque la leche, acuérdense, igual que en el pH, la leche es, ¿cómo les puedo decir? Eh, es una materia prima extraída de un organismo vivo. Y al extraerla en condiciones normales, sus niveles de densidad o pH y otros parámetros que se les miden tienen que estar dentro de un mismo rango, porque es, digamos, es producido de manera natural. Ya no hay ningún factor que determine que aumente o baje los niveles. Pudiera en algún momento decirles que va a, ¿cómo les decía? Decirles que en algún momento esto pudiera, ¿cómo les digo? Decirles, bajar, pero ligeramente, o subir ligeramente, por los niveles, por el tipo de raza, por el tipo de alimentación que se le dé a la vaca, por ejemplo, que por la alimentación o por el tipo de vaca tenga una alta concentración de grasas, por ejemplo, de grasa la leche. Eso puede hacer que la densidad baje ligeramente, pero debiera mantenerse en el rango. Miren, el rango, ¿cuál es el rango, licenciado? Es 0,28 a 1,033. Ese es el rango de densidad que debería estar la leche y más o menos ahí tiene que estar, o un poquito 27 abajo o un poquito arriba, pero no pasarse demasiado, porque es el valores normales que tiene la vaca. ¿Ya? Entonces, nosotros cuidamos que deben de estar en esos niveles. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, aquí el punto es entender también que, qué es lo que sucede, cómo interpretamos un resultado que la leche, por ejemplo, y les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la lógica que venga una leche que tenga una densidad muy baja? ¿Qué ha pasado con esa leche? ¿Qué piensan ustedes que ha pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Sería que pudo haber sido mezclada con agua. Perfecto, Ronald. Excelente respuesta. ¿Sí? Eso pudo haber pasado. Que la leche, eh, yo no lo puedo comprobar, pero se dice que es una práctica común para, sobre todo, vean, sobre todo cuando nos venden, usted compra leche para, allí la señora, no sé, ustedes dirán que si es confiable o no la vecina que vende leche, por ejemplo, leche cruda, y usted va a comprar su par de botellas, pudiera ser que esa leche en algún momento le pudieran mezclar una X cantidad de agua para tener un mejor rendimiento, mayor cantidad y ganarle un poquito más, pudiera ser. Yo creo que alguna vez hemos comprado, nos han traído de esa leche acá y nos ha sido con niveles de densidad bastante bajos. Pero ahí dependerá de la conciencia y de la moral de la persona que vende esa leche. Ya la industria de alimentos es muy difícil que un proveedor de leche haga ese tipo de trampa porque se la van a medir, le van a medir la densidad. Hay otro aparato que mide como tal y confirma que la leche está adulterada, que es el punto de congelación, ¿ya? El crioscopio se le llama. Y si el valor se acerca, el crioscopio nos confirma si realmente la leche tiene agua y es un parámetro también de calidad establecido en la normativa. Entonces, eso pudiera pasar cuando la densidad es muy baja, o sea, que está abajo del 1,028. Pero si la densidad está arriba del 1,028, de 1,033, el problema es que la vaca pudiera ser que las tetas o el conducto donde se obtiene la leche, donde se está del cuarto de leche que usted ordeña, esté contaminado o, perdón, que tenga una infección la vaca. ¿Qué significa una infección? Que tenga mastitis. ¿Y por qué va a aumentar la densidad? Porque miren, al haber una infección, esa zona es invadida por células del sistema inmunológico, ¿ya? Es por células del sistema inmunológico y además el lugar donde está la infección está dañado y por tanto cuando usted ordeña,
se trae, además de que estaba extrayendo leche, trae las células de ese conducto donde se trae la leche, se está yendo la leche, además puede dañar y puede venir hasta sangre en la leche. Y ya hemos visto acá en la planta, cuando estamos descremando leche, que hay un lugar en la descremadora donde se acumula la suciedad, ¿ya? La suciedad sólida que tiene la leche, y se ven literalmente los puntos de lo que son la sangre de la vaca, por ejemplo, la sangre, pues, aunque de una vaca que ha sido dañada en sus conductos donde sale la leche. ¿Ya? Entonces, y eso puede hacer que aumente. Por tanto, no hay que alegrarse, porque alguien podría decir, licenciado, pero si nos da una densidad bastante alta, significa también que vamos a obtener un mayor rendimiento. Y eso es cierto, vean. Mayor rendimiento significa que usted está acostumbrado que de 3 libras, por ejemplo, de 3 botellas de leche, obtiene 1 libra de queso, por ejemplo. Y si le da mayor densidad, puede ser que ya no, de 2.5 de botella ya obtiene 1 libra de queso, por ejemplo, pudiera ser. Pero lo ideal es que estén dentro del parámetro, porque si está demasiado elevado significa que tiene otras sustancias que no son normales que debiera tener la leche. ¿Ya? Y si le da demasiado bajo, usted recibe leche que tiene una densidad, que es una leche que ha sido adulterada con agua, y no se dio cuenta y hace el queso, de las 3 botellas que usted obtenía, su libra de queso, hoy va a necesitar 4 para obtener su cantidad su libra de queso, por ejemplo. Y se va a dar cuenta. Es muy evidente que usted está acostumbrado que de 15, 20 botellas obtiene un queso de X libras, por ejemplo, 5 libras o quiero decir, más o menos unas 7 libras, por ejemplo. Y si la leche se la han adulterado, va a obtener mucho menos queso. ¿Ya? Y ese es un problema. Es un problema económico. Pues usted paga y espera obtener su ganancia del queso, pero si le han colocado algo ahí para que aumente más, usted va a tener un problema a la hora de obtener sus quesos. Y por eso se controla este parámetro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante medírselo a esto, como les digo, a los alimentos, en este caso a la leche cruda, el nivel de densidad. Ok. Entonces vamos ahorita a explicar los ejercicios. Los ejercicios que tengo es nada más para comprender el concepto de densidad. Nosotros en el laboratorio, los ejercicios, la forma de medición es muy diferente. No les explico esto acá porque eso se va a ver ya en la práctica del módulo de química. Hoy solo quiero que manejen el concepto de densidad, el concepto de volumen con estos ejercicios que vamos a hacer en este momento. Insisto, allá ya hay un aparato, ya hay un lactodensímetro, que es un aparato exclusivo para medirle la densidad a la leche cruda. Está hecho para leche cruda, ¿ya? Y nos va a dar ya el parámetro de densidad. La diferencia es que el lactodensímetro se debe de utilizar a un nivel de temperatura muy específico. Si usted no lo usa a ese nivel de temperatura, hay que hacer algún tipo de corrección para reportar el resultado. Entonces, vamos a explicar los ejercicios que vamos a hacer en este tema de densidad. Dice, tenemos un cubo de 2 centímetros de lado y su masa es 24 gramos. ¿Cuál será su densidad? Y allí les estoy resolviendo el primer ejercicio. Primero, si ustedes se fijan, lo primero que hay que entender son los conceptos. Por eso es muy importante entender el planteamiento del problema, qué es lo que le estoy pidiendo. Y eso es una de las cosas que, pues hasta la fecha, vienen muy deficientes en comprender problemas matemáticos planteados como están ahí. Se hace un poco difícil. Entonces explico lo siguiente. Miren, dice, tenemos un cubo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que caracteriza a un cubo? ¿Qué es un cubo? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué significa? Que tiene, por ejemplo, que tiene 4 lados iguales, ¿de acuerdo? Formado por 4 lados iguales. Entonces, miren, el punto acá es el siguiente. Tenemos 4 lados iguales y solo nos dan la longitud de un lado. ¿Ya? Y para encontrar realmente el volumen, pasar esa longitud a volumen, tenemos que
multiplicar 3 veces los 2 centímetros que tenemos. Por eso hacemos la multiplicación que aparece ahí. Miren, 2 por 2 por 2. Y nos va a dar 8. ¿Ya? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. ¿Ya? Y luego, en la ley del exponente, ustedes recordarán que las letras, todo lleva un exponente de 1. Es imaginario, lleva 1. Y en la multiplicación, los exponentes se suman. Esas son reglas de matemáticas que yo espero que ya estén guardadas en su bolsillo. Por lo que usted suma 1 más 1 más 1 y nos queda el exponente acá. Ponemos cm, que significa centímetros, y lo elevamos al cubo. Y ya esto es centímetro cúbico. ¿Ya? Y ahí ya podemos aplicar la fórmula en donde usted solo va a dividir masa entre volumen. O sea, va a dividir los 24 gramos, que es nuestra masa, entre los 8 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y al hacer la división le va a dar 3 gramos cúbicos. ¿Ya? Y esa es la densidad de ese cubo. El ejercicio B es simple y sencillamente aplicar la fórmula. Si ustedes se fijan, ¿qué densidad tendrá una sustancia de 100 gramos de masa y 30 centímetros de volumen? ¿Ya? Y es densidad, masa, volumen, o sea, 100 gramos entre 30 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ese está bien básico. El C, van a aplicar el mismo principio del A. Aquí hablamos, vean, de un cubo de 3 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que va a hacer usted entonces? En vez de multiplicar 2 por 2 por 2, va a ser 3 por 3 por 3. ¿Ya? Y luego el valor encontrado, el centímetro elevado al cubo, lo van a dividir entre 100. Y ese le va a dar lo que es la densidad de ese cubo. En el 5, planteamos que si la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea, igual a 1 gramo por centímetro cúbico, ¿qué densidad tendrá un vaso que contiene 250 centímetros de agua? ¿Ya? ¿Qué masa tendrán esos 250 centímetros cúbicos? ¿Ya? Entonces, aquí está, para que despejen la fórmula, para que despejen esta fórmula, y porque les estoy dando centímetros cúbicos, entonces es aplicar la siguiente fórmula. Miren, si les doy centímetro cúbico, usted va a ocupar esta fórmula. Miren, esta que está acá. Masa es igual a densidad por volumen. Masa por densidad por volumen. Esa es la que van a usar ustedes en el D. ¿Ya? En el D. Y cuando les dice, ¿qué masa tendrá esos 250? Perdón. En la segunda pregunta es que van a usar ese valor. ¿Ya? Este. Entonces, aquí el punto es la primera pregunta no se resuelve con ejercicio, sino con lógica. ¿Ya? Partiendo, acuérdense que el agua, si es... aquí dice que el agua, su densidad es 200, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por tanto, la densidad de 250 centímetros de agua, su densidad van a ser el mismo valor, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la densidad? ¿Cuál será la masa que tendrá esos 250 centímetros cúbicos? Yo espero que ustedes encuentren el mismo valor, porque si la densidad es 1, entonces la masa va a ser 1. Oiga, va a ser 1. Entonces aquí el resultado en la primera pregunta, solo de decir que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. En la siguiente, porque ya les doy esto, miren,
porque aquí le está pidiendo la densidad del agua en centímetro cúbico, entonces debe de expresarla de esa manera, pero yo ya se las estoy colocando acá. ¿Cómo encontró ese valor, licenciado? Miren, acuérdense de esto. Para pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, lo que va a hacer usted es nada más una simple división, por ejemplo. El factor de conversión es 1000. ¿Qué significa eso, por ejemplo? O sea, que para yo encontrar la densidad en gramos por centímetro cúbico, lo que hice nada más fue dividir 1000 entre 1000 y me quedó 1 gramo por centímetro cúbico. Y si fuera al contrario, de pasar de centímetro cúbico, gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, usted va a multiplicar el 1 por 1000 y le va a dar nuevamente los 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ya se los doy resuelto ese punto, solo para que le expliquen ustedes, solo para que vean que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Ya se los doy ya solamente para que coloquen los valores. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, si ustedes se fijan, la masa de un trozo de aluminio. Ya les doy la masa y les doy los ml. Licenciado, ¿los ml son iguales a centímetro cúbico? Sí, son iguales. O sea, 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Ya? Son equivalentes, son iguales. Ok, entonces, partiendo de eso, vamos y revisemos ese ejercicio. Entonces, acá solo va a dividir los 100 gramos, los 10 gramos entre el 3.7. Y no hay ningún problema que exprese el valor encontrado entre gramos por ml. Si ustedes se fijan, el trozo de aluminio es de mayor tamaño. El siguiente ejercicio, que está en el mismo ítem. Hoy es de 20. ¿Ya? Y nos dice qué densidad tendrá, por qué. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes que hacer el cálculo matemático y se van a dar cuenta si aumenta la densidad, si aumentan los gramos. ¿Se acuerdan del principio que decíamos? Si aumenta la materia del cuerpo, va a aumentar la densidad. Si es el doble ¿de qué? De los gramos, entonces va a aumentar el doble de la densidad y entonces hay que explicar por qué. Y aquí va, la explicación va en relación a la densidad masa-volumen. Acuérdense, la relación que hay entre la masa y el volumen. Y está nada más en el F para que apliquen esta fórmula. Miren, volumen es igual, masa entre densidad. O sea, van a poner entre la M, van a poner masa y lo van a dividir por el 2.7 y ya se les va a dar el volumen. En el siguiente, en el G, el ejercicio dice un trozo de hierro ocupa un volumen de 30 centímetros cúbicos y tiene una masa de 200 gramos. Primero vamos a encontrar la densidad. Y luego dice qué masa tendría un trozo de hierro cuyo volumen sea de 500 ml. Entonces ustedes solo van a usar lo que es la fórmula que está al principio, donde masa es igual a densidad por volumen. Esa es la fórmula que van a usar en este 2, en ese ítem 2. Y luego, ¿qué densidad tendrá un trozo de hierro de masa de 2 kilogramos? Que es equivalente a 2000 gramos. Entonces ahí van a ocupar, trabajen siempre con la densidad. Si dice qué densidad tendrá, entonces hay que aplicar los mismos valores, partiendo con las mismas
cantidades que tenemos acá. Y en el último, dice, investigue la densidad de la leche cruda para que determine el volumen de 375 kilogramos. ¿Ya? Eso es otra cosa importante. Con la densidad, en la industria de alimentos nosotros podemos determinar si, por ejemplo, la leche ha sido pesada, no medida, y usted solo tiene para medir. Entonces, lo que puede hacer es nada más a partir de la densidad, pasar lo que son el volumen, en este caso pasarlo la masa a volumen, aplicando la fórmula. Entonces, les digo acá que investiguen, pero hoy que estamos desde casa, ya les doy acá el valor. Van a trabajar, la densidad de la leche cruda es, la media de la densidad es 1,030, es la media, y ese van a usar ustedes. ¿Ya? Entonces acá ya les estoy dando la densidad, les estoy dando ya la masa, entonces solo van a aplicar esta fórmula que tienen acá. Ok, entonces, ¿preguntas? Porque con ello estamos cerrando como tal el tema, los dos temas. Y pues con esto solo les comparto la guía esta para que comiencen a trabajar. Y pues con esto cerramos el curso preuniversitario. Me dicen si hay dudas, con gusto les escucho ahorita. E igual podemos cerrar la clase y me voy a estar conectado por si alguien después quiere preguntar algo. Y les recordamos, no sé quién de los que están conectados todavía no ha venido a dejar documentos, que todavía estamos ahí a la espera para que nos vengan a dejar sus documentos aquellos que no los han entregado. Esperamos nosotros lunes, martes estarles indicando ya para que hagan el proceso de inscripción. Porque yo, pues casi nosotros damos por hecho que todos aquellos que lograron llegar hasta este punto y han cumplido con todas sus actividades, Dios mediante, la próxima semana tendrán la grata sorpresa que les vamos a decir, ya pueden inscribir. El hecho que les digamos que pueden inscribir es que ya se les acreditó, ya se ganaron su beca para estudiar con nosotros. Así que si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, pues ha sido un gusto haber estado con ustedes en este curso preuniversitario. Lamentablemente no les voy a dar clases porque he sido docente de primer año, pero ya no voy a estar acá. Tal vez nos encontremos en pasillo porque seguiré viniendo a dar un par de clases, pero ya no con el técnico. Así que, si no hay más, yo agradezco su atención a este día, a este tema, y vamos a estar ahí pendientes para poder, como les digo, resolver sus dudas. Voy a estar pendiente para ayudar a los que aún tengan alguna duda o quieren preguntar alguna otra cosa, pues estaré pendiente ahí. Así que gracias por su atención. Feliz día, y la tarea la pueden entregar a más tardar el día de mañana, hoy. Mañana a primera hora, por favor, porque nosotros trabajamos hasta las 12. Si pueden entregar las tareas más o menos hasta las 10 a más tardar para que yo pueda calificarlas y podamos ya pasar al reporte de ustedes, de notas. Así que gracias a todos, bendiciones, feliz día, y quedo pendiente acá por si alguien quiere preguntar. Gracias, buen día. Okay, gracias a usted.